están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en la semana? Espero que muy bien. Y pues mientras más hermanos se empiezan a conectar, ¿qué les parece si nos dejamos unos saludos en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo? Recuerden que también ahí podemos comentar sobre la predicación y también poner las peticiones de oración que pasaremos al Ministerio de Intercesión cada semana. Y bueno, si ya tienen listas sus cosas, cuaderno, pluma, lápiz, todo, pues vamos a guardarlas porque recuerden que hoy es la segunda parte de Simplemente la Historia. Deleito en alabarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Oh alma inquieta y turbada, sin luz en la senda andará. Al Salvador mira y dile del mundo la luz de su
del Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará a su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido va pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Muy buenos días, hermanos, amigos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y saber que están ahí. No poder saludarlos personalmente, pero estamos en el Señor juntos. Vamos a hacer una oración para empezar con nuestra historia del día de hoy. Te damos gracias, oh Dios. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor, nuevamente. Dios mío, Señor, porque tú nos preparas, Padre, preparas nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para tu palabra, lo que tienes, Señor, para nosotros en este día. Dios mío, te queremos dar gracias, Padre, porque tú tienes planes maravillosos, Señor, para nosotros. A cada uno de mis hermanos, Señor, que se están conectando, Señor, que van a escuchar tu palabra. Dios mío, lleva una bendición, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te damos a ti la alabanza, te damos la gloria, porque tú eres grande, Señor, y eres único Dios, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como introducción a nuestra historia del día de hoy, vamos a estar hablando acerca de nuestra historia de la semana pasada. Para los que se conectaron y para los que no, bueno, los invitamos a que vean nuestra historia. Recordamos nosotros algunas preguntas que Moisés hizo cuando Dios le habló, le llamó para que fuera a Egipto a sacar a su pueblo. ¿Y cuáles son de estas preguntas? Bueno, Moisés decía, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar al pueblo de Israel en Egipto? Y él decía también,
si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué les responderé? Y ahí sigue el diálogo entre el Señor y Moisés. Vemos que Moisés le decía al Señor, ¿qué hago si no me creen y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Bueno, a esto vemos que el Señor realiza 2 milagros por medio de Moisés. Vemos que cambia su vara en una serpiente y después la serpiente fue cambiado otra vez en vara. Y cuando Moisés mete la mano debajo de su manto y cuando la saca con lepra. Y cuando Moisés vuelve a meter la mano de nuevo, en cuando la saca tan sana como el resto de su cuerpo. Entonces Dios dijo, si no te creen ni se convencen con la primera señal, de seguro con la segunda se van a convencer. Si no te creen con la primera ni con la segunda señal, no te escuchan, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del río Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo seco. Entonces sigue la conversación entre el Señor y Moisés, que veremos a continuación en nuestra historia. Nuestra historia empieza así. Pero Moisés rogó al Señor. Oh Señor, no tengo facilidad de palabras. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Oh Señor, te ruego que envíes a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, De acuerdo. ¿Qué te parece tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. y así termina nuestra historia. Les tengo una pregunta, hermanos, sobre nuestra historia. ¿Qué creen ustedes, cómo creen ustedes que se sintió Moisés cuando realmente se dio cuenta que Dios estaba hablando en serio, que él tenía que ir a Egipto a sacar el pueblo de Israel? ¿Qué opinan ustedes? Tal vez Moisés se sintió con miedo cuando realmente se dio cuenta de la seriedad de Dios. O podría ser que se sintió como acorralado. Habrá pensado en sí, ¿qué voy a hacer? Y terminó a lo mejor en su corazón pensando. Podría haber muchas respuestas, tal vez. Nuestra historia, recordemos pues cómo es. Dice Moisés, oh Señor, no tengo facilidad de palabras, nunca la tuve, ni siquiera ahora que me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Fíjense lo que dice Moisés en sus palabras.
¿qué podemos ver en sus palabras? Tal vez vemos que Moisés presenta algo que no estaba confiado en su habilidad de palabras. Él decía, no tengo facilidad de palabras, se me traba la lengua. ¿Qué podemos notar aquí que presenta Moisés? ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Pareciera que Moisés está presentando un pretexto. ¿Qué opinan ustedes? Porque parece que no está justificada claramente lo que él dice en sus palabras. Si recordamos nosotros un poco, 40 años antes de esto, vemos a Moisés que no tenía problemas con la forma de hablar. No lo menciona. Tal vez después de 40 años, cuando él ya no frecuenta con la gente, con los egipcios, con la gente que fluyen, probablemente estando en el desierto, habrá perdido la confianza en él. ¿Creen ustedes que habrá perdido el enfoque? Tal vez pudiera ser. Hay una cita que habla acerca de Moisés y dice, y Moisés dice, enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y su obra. Entonces, parece que es una excusa lo que está presentando en esta parte. Seguimos, vemos que el Señor le responde entonces a la excusa de Moisés. Y me gusta cuando Dios le responde y le responde con 3 preguntas. Esto me recuerda a Jesús cuando los maestros de la ley le hacen preguntas y él les responde haciendo otra pregunta. Desde aquí nosotros vemos el Hijo en el Padre y Dios le responde a Moisés. Dice, ¿quién forma la boca de una persona? Esto es interesante, hermanos. El hecho de que Moisés creyera que él no era hábil para hablar, estaba fuera de base completamente, no tenía cómo demostrarlo. Pues el Dios que ha creado a las bocas más elocuentes que han vivido estaba a su lado. Moisés se quedó sin respuestas. Aquí podemos ver. Estaba hablando con él mismo. Y el Señor también le pregunta, ¿quién decide que una persona hable o no hable? Que una persona oiga y no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Diríamos nosotros, ay no, ¿ahora qué le va a responder Moisés? En estas otras preguntas que Dios le hace a Moisés, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué notamos nosotros en las respuestas de Dios? Aquí vemos que claramente es una declaración dramática de su soberanía de Dios. ¿Sí? La soberanía de Dios nos revela que Dios es tan poderoso que nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Esa es la soberanía de Dios. Si nosotros decimos, Dios es tan poderoso que yo no puedo hacer nada, o sea, no tiene sentido, porque la soberanía de Dios es tan poderoso que Él puede obrar en nosotros si nosotros nos hacemos disponibles. También nos revela Dios aquí y nos hace como una invitación. Aquí podemos ver que Dios extiende una invitación para que nosotros podamos confiar en Él y trabajar con Él.
Entonces Dios le dice a Moisés, confía en mí. Y vemos que, seguimos con nuestra historia, vemos que Moisés queda sin respuestas. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Él decide entonces finalizar con las preguntas, finalizar con las excusas, no más pretexto. Y dice, nuestra historia dice, oh Señor, te ruego que envíes a cualquier otro. En las palabras de Moisés, hermanos, ¿qué podemos notar aquí? Cuando él dice, oh Señor, te ruego que envíes a cualquier otro. Pareciera que él está como poniendo una renuncia. Él dice, renuncio a la conversación. ¿Qué notan ustedes en esta parte? Es interesante porque después de esto dice que el Señor entonces se enojó con Moisés. Fíjense en qué momento el Señor se enojó con Moisés. Es algo que puedo yo ver aquí en esta parte. Cuando Moisés dijo antes de esto, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Vemos que Dios no se enojó en ese momento. Cuando Moisés dijo, ¿qué hago si no me creen? ¿Qué les voy a decir? Y Dios no se enojó con Moisés. Cuando Moisés dijo, si me preguntan cuál es el nombre de ese Dios, y Dios no se enojó con Moisés. Aquí notamos que Él se enoja con Moisés en esta parte cuando Él presenta como una renuncia. Porque realmente vemos en su corazón que el problema no era la falta de habilidad para hablar. Entonces realmente presentó lo que hay en su corazón. ¿Qué vemos en su corazón? Tal vez él dice, no estoy disponible. Presentó una falta de disposición. Entonces cuando Dios le dice, pero ahora notemos, el enojo del Señor no es como nosotros cuando nos enojamos. Dios cuando se enoja es algo hermoso, maravilloso. Porque le dice a Moisés, de acuerdo, le dice, ¿qué te parece tu hermano Aarón? El levita. Lo conozco muy bien y sé que él habla muy bien. Habla con él y pon las palabras en su boca y yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que decir. Aarón va a ser tu portavoz ante el pueblo y tú tomarás el lugar de Dios ante él al ponerle las palabras, lo que tiene que decir. Entonces, hermanos, en esta parte de nuestra historia, ¿qué nosotros podemos aprender de cuando Dios le dice, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón? Dios dice, sé que él habla muy bien. Podríamos decir nosotros, ¿por qué Dios no llamó a Aarón en vez de Moisés? Si él tenía una habilidad de palabras. Supongamos que Moisés, su problema era la falta de habilidad para hablar. Pero Dios nos muestra que Él nos dice que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que tienes que decir. Esto indica que Dios es suficiente para Moisés. Entonces, ¿qué nosotros podemos notar en Aarón cuando Dios le dice, ¿qué te parece tu hermano Aarón?
hay algo que notamos en esta última parte. Tal vez nos enseña que Aarón sí tenía una habilidad para hablar. Pero fíjense lo que dice. Dice, él será tu vocero ante el pueblo. Fíjense, Aarón no iba a ser el vocero de Dios, sino que de Moisés. Será tu portavoz. Y fíjense lo que dice, y tú tomarás el lugar de Dios ante él. En otras palabras, tal vez Aarón tenía una facilidad de palabras, pero a lo mejor le falta iniciativa. ¿Cómo ven ustedes? ¿Podríamos decir que le falta contenido? A lo mejor no estaba preparado para el liderazgo. Podríamos decir que a Aarón le gustaba nada más como pasar la información y no investigar, no busca, no quiere como empezar como a tener una relación con Dios. Entonces Dios, aquí vemos en esta parte, nos enseña que la manera de Dios no es así. O sea, Él quiere combinar tal vez un orador y liderazgo. Nos enseña en esta parte que Moisés, él es el que estaba preparado para esta misión. Él era el escogido. De alguna manera Dios lo llamó a él. Cuando vemos que Dios le dice a Moisés, tú tomarás el lugar de Dios ante Aarón. En otras palabras, cuando recordarán ustedes nuestra historia de la semana pasada, que vimos cuando Dios dice, he descendido, ¿en qué forma Dios ha descendido para ayudar a su pueblo? Aquí vemos que le da la autoridad a Moisés, diciéndole a Moisés, tú vas a ser Dios como enfrente de Faraón. O sea, tú vas a ir por mí. Esa es la forma que Dios ha descendido en su siervo Moisés, como un instrumento. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo Dios está obrando a través de Moisés, su siervo, para rescatar a su pueblo. Él empieza a hacer justicia, él empieza a obrar, hasta que Moisés dijo, ok. Y vemos en la historia que Moisés presentaba muchas preguntas, muchas excusas. Después de todas las maravillas, las señales que él vio, aún daba objeciones para el llamado de Dios. Tal vez habían muchas razones por las cuales él no quería tomar esta misión. Tal vez en su corazón él sí quería servir a Dios, porque él estaba preparado. Y Dios le decía, yo sé quién eres, o sea, yo soy Dios. Entonces vemos, hermanos, que lo que presentó Moisés no era problema para el Señor, puesto que Dios lo conocía a él desde mucho antes. ¿Sí? No era problema para Dios esto. No era noticia nueva para Dios el que Moisés no podía hablar. Dios no tiene problemas en buscar o en rastrear quién puede hablar, quién no habla, quién puede ver, quién no puede ver. Sí, puesto que Él es Dios soberano. Entonces, muchas veces nosotros, como en nuestra historia, a veces decimos, oh Dios, yo no puedo hacer esto. Yo no soy llamado para hacer esto. Sí quisiera hacer, pero ahorita no estoy dispuesto.
tal vez hemos dicho en algún momento. O tal vez decimos, yo no tengo la habilidad para hablar. Pero el Dios Todopoderoso nos dice, yo estaré contigo cuando hables. Y yo te enseñaré lo que tengas que decir. Dios es suficiente, hermanos, para nosotros. Nos dice, yo soy suficiente para ti. Yo conozco, yo te he preparado, dice Dios. Y le dice a Moisés. Entonces vemos que Moisés regresa a Egipto. En otras palabras, podemos ver a Dios. Llega a Egipto. Pero hay algo interesante en la última parte cuando Dios le dice, y lleva tu vara de pastor contigo para hacer las señales que te mostré. Esto es algo interesante. ¿Por qué llevaría a Moisés su vara de pastor? Recordemos que para los egipcios el pastor era algo como no lo veían como lo veían como humillante. Entonces Dios dice, lleva tu vara de pastor contigo. ¿Creen ustedes que era necesario llevar su vara de pastor? Sí, porque Dios le enseñó cómo él iba a usar la autoridad con su vara de pastor, lo que él tenía en la mano. Y esto nos indica también que al llegar a Egipto no era fácil llegar con Faraón y decirle, deja ir al pueblo de Dios para que vaya al desierto y le celebre fiesta en honor a él. No era tan fácil hacer esto. Moisés ya conocía cómo era Faraón. Ya había vivido con él. Y en la otra parte conocía cómo era el pueblo de Israel. Él mencionaba antes, no me van a creer este pueblo, me van a hacer muchas preguntas. Y también decía, ¿cómo voy a ir a enfrentarme con Faraón? Entonces llega en Egipto, para concluir nuestra historia, llega Dios en Egipto con grandes juicios y podemos verlo a través de las plagas que Él presenta. Y no presentó una plaga, no presentó 2 plagas ni 3 plagas. ¿Cuántas plagas presentó el Señor a través de Moisés en Egipto? 10 plagas. Esto nos indica que no era fácil sacar a más de 1 millón de personas siendo esclavos bajo Faraón. Esto nos habla de la dureza entonces de Faraón. Cuando Dios le dice a Moisés, lleva contigo tu vara de pastor para realizar las señales. Y dile a Faraón que deje ir a mi primogénito. Y por mi parte, yo endureceré el corazón de Faraón. En esta parte, cuando Dios habla de endurecer el corazón de Faraón, la Biblia menciona de 3 maneras de cómo se endureció el corazón de Faraón. Hay una parte donde dice que Faraón endureció su corazón y luego hay una parte donde dice que se endureció el corazón de Faraón. Y vemos la otra parte cuando Dios dice que Él endurece el corazón de Faraón. Aquí notamos que era necesario que Moisés fuera y luego que Dios mande las plagas, porque desde al inicio no vemos a Faraón diciendo, esto no es mi pueblo, no está bien lo que estoy haciendo con ellos, los dejaré ir, los voy a dejar en libertad. Esto nunca nació en el corazón de Faraón.
Entonces ahí notamos que Faraón mismo tenía la maldad en su corazón. Él mismo había endurecido su corazón. Los tenía como esclavos al pueblo de Dios. No sabía que se estaba metiendo en problemas con Dios. Y por el otro lado vemos a Dios que dice, Él no hizo nada para que el corazón de Faraón entrara en razón. Es decir, lo que hizo Dios es no darle misericordia, puesto que Dios no puede hacer algo en contra de su voluntad. Dios no puede poner el mal en el corazón de alguien. Entonces vemos que cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, Dios simplemente dejó que él hiciera lo que él deseaba hacer en su corazón. Esa es la dureza del corazón de Faraón. Es cuando vemos que se endureció el corazón de Faraón. Viene pues entonces el juicio de Dios. Las plagas llegan en Egipto. Ahora, ¿qué podemos nosotros notar? Las plagas de Egipto. Las plagas azotan a Egipto. Aquí podemos nosotros a Dios trabajando con un propósito específico, un propósito definido. Vamos a ver aquí, notamos que Dios manda las plagas con el propósito de dar a conocer su poder y que el nombre del Señor sea anunciado en toda la tierra. Y aquí lo vemos. Podemos ver cómo Faraón enfrente de sus ojos, ¿sí? Cómo por el orgullo, por la soberbia y la dureza de su corazón, una plaga, otra plaga, caía su reino y su filosofía. Era para que demostrar el poder de Dios y anunciar el nombre de Dios en toda la tierra. Hay un canto donde menciona y hay un mensaje donde dice, y oirán las naciones de lo que Él hizo. Esto es el poder de Dios a través de las plagas. Entonces, vemos también que hay otros propósitos de las plagas. Tiene que ver con las deidades egipcias. Algunos estudiosos piensan y dicen que cada plaga fue directo como un castigo a un dios egipcio, dios con letras minúsculas. Cada plaga fue un castigo directo. ¿Por qué será que fue un castigo directo? Porque estos eran adorados en la vida de los egipcios. Y podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el río Nilo, vemos que a través de la plaga demostró Dios su poder y nos dimos cuenta, se dieron cuenta que solo es un río más y que no tiene poder. Cuando vino la plaga de la oscuridad, ¿dónde estaba el dios sol que ellos tenían? No estaba, porque no existen dioses. Vemos también a Faraón, ellos lo consideraban como un dios importante y lo veían como un dios. Pero con la plaga de la muerte de los primogénitos queda evidenciado que él solo es un ser humano más y que no pudo hacer absolutamente nada. Podríamos decir entonces que el propósito de las plagas es para demostrar el poder de Dios. Claro que sí. Aquí nos enseña que no hay dioses, sino que uno es. ¿Y quién es? El gran yo soy, el único Dios. Él es el único. Ahora, en la última plaga nos llama la atención cómo Dios saca a su pueblo de la esclavitud
y les da una libertad. Esto es algo interesante cuando ellos celebran una fiesta llamada Pascua, y ellos hablan de esta celebración como un día de libertad para ellos. Pero Dios le habló a Moisés y le dijo, toda familia prepare un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces van a matar este cordero, van a asar su carne, comerán antes de salir, y con la sangre en un lebrillo pondrán en el dintel de sus puertas y en 2 postes de sus casas, y no salgan y estén adentro de sus casas, porque yo voy a mandar a los ángeles heridores a hacer juicio en Egipto y dar muerte a todo primogénito de los egipcios, tanto animales y hasta el que está en el último, donde dice la palabra. Entonces vemos nosotros por qué los primogénitos. Porque en ese entonces el primogénito simboliza la fuerza del inicio de una familia. Entonces, matando al primogénito no hay familia. ¿Cómo entonces se iban a salvar el pueblo de Israel con este juicio que viene? A través de la sangre del cordero y a través de la obediencia. Y ellos tenían que hacer exactamente como Dios les dijo. Vemos entonces en nuestra historia que Dios manda al ángel heridor, el ángel de la muerte, a buscar, ¿qué cosa? A buscar justicia y a buscar la santidad. Y les da Dios a los ángeles una orden, pero a la misma vez les da una seña, una contraseña. ¿Cuál es? Y dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Fíjense lo que dice, y veré la sangre. Esto era la contraseña. No iba a ver el ángel heridor, quien estaba dentro de la casa. Si ellos habían hecho lo bueno, lo correcto, ¿qué tan justos eran ellos? No iba a ver la sangre del cordero sin mancha, sin defecto, puesto que ellos venían a hacer justicia, buscaban la justicia. Entonces dice la historia que cuando llegan a Egipto, y llegan en la puerta de una casa y ven la sangre, y ellos dicen, no, aquí ya pasó el juicio, vámonos a otra casa. Veían la sangre y no funcionaba otra seña. Supongamos que si el dueño de la casa saliera y pidiera misericordia, que por favor no matara a los primogénitos, porque ellos habían actuado correctamente, justamente, no funcionaba. Ellos decían, no es la contraseña que traemos. No aplicaba. Puesto que nuestro bien o nuestra justicia ante Dios, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia ante Dios. No podían ellos salvar su alma, no podemos salvar nuestra propia alma. Entonces, por eso que los ángeles, ellos veían la sangre, porque ellos buscaban la justicia. Entonces, ellos, en el momento que ellos obtienen la libertad, a través de lo que Dios les dijo, ellos celebran la Pascua. Y es aquí donde se da origen de la Pascua. 1500 años aproximadamente que pasó la celebración de la Pascua, encontramos, hermanos, al Señor Jesús mismo celebrando la Pascua con sus discípulos.
Y esto nos habla en el Nuevo Testamento. Dice que Jesús, hermanos, al llegar el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía presentarse, sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús le dijo a Pedro y a Juan: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Y cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron en la mesa. Y les dijo: he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y tomando la copa, dio gracias y les dijo: les digo, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó también el pan, y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos, y les dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Y asimismo tomó la copa, y después de dar gracias, y les dijo: este es mi sangre, el nuevo pacto, mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, hermanos, vemos que muchos corderos fueron muertos en el día de la Pascua para salvar a los primogénitos. Es símbolo de un solo Cordero de Dios que llevó el pecado de todo el mundo y que su sangre ya fue derramada en la cruz. Esto es lo que significa la Pascua. En el libro, hermanos, las Escrituras nos habla de que la ley es sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir? O sea que el Antiguo Testamento, las leyes, las ordenanzas, las costumbres, lleva un aviso, lleva una señal de lo que va a pasar. Solo la sangre del Cordero de Dios nos puede limpiar, nos puede salvar. Solo la sangre del Cordero de Dios nos puede dar esa justificación, nos puede obsequiar la perfección. Quiero orar contigo si el Espíritu de Dios habló a tu vida y quieres ser parte del reino de Dios. Él te extiende una invitación para que tú puedas conocer de Él y podamos salvar del juicio venidero a través de la sangre del Cordero, a través de la obediencia, mediante la fe en su Hijo Jesús. Quiero que cierres tus ojos y digámosle al Señor: oh Dios mío, aquí estoy. Aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi vida, oh Dios. Creo que tú eres el único Dios, que tú eres el único Dios que tienes un plan de salvación para mi vida. Gracias, Jesús. Dile gracias, Jesús, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, porque tú moriste, Señor, siendo yo aún pecador. Y llevaste todo, Señor, ahí. Y me has hecho libre. Me has hecho libre, Señor. Libre de la muerte. Oh Dios, te doy a ti la gloria. Dios mío, gracias, Padre. Creo en tu palabra, Señor. Creo en ti, oh Dios. Habla a mi vida, Señor, todos los días. Enséñame, Señor, tu palabra. Dame revelación, Espíritu Santo,
sobre el plan perfecto que tú tienes para mi vida. Dile, hermano, dame revelación, Señor. Dame sabiduría cada día, Señor. En el nombre de Jesús te doy a ti la gloria, la honra. Gracias, Dios, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Y así concluimos con esta increíble historia que trajo para nosotros nuestro hermano Ricardo. Muchas gracias a todo el equipo de Simplemente la Historia, porque cada día que nos comparten nos deja mucha enseñanza para meditar. Y antes de irnos, hermanos, nos gustaría también aprovechar para invitar a todos los que les gustaría apoyar en el Ministerio de las Despensas, que se puedan comunicar con nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Polita para saber cómo podemos apoyar. De todas formas, ahorita al final va a salir un anuncio con toda la información que ustedes necesitan. También anuncios con la información de los cursos que tenemos durante la semana y los fines de semana en nuestros diferentes grupos. Esperemos que cada uno de ustedes se puedan unir al que más les guste. Y bueno, sin más, hemos terminado por el día de hoy y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11.